digamos, el espacio transicional de Winnicott tiene que ver con la idea del juego, pero jerarquizándolo, ¿no? El juego no es una descarga ni una diversión, sino que es una estructura que permite el desarrollo. Claro, así es, siempre en una entre dos, ¿no? Pero si quieren, seguimos leyendo lo que veníamos leyendo del libro o comentamos lo que quieran, porque no podemos atrasarnos si tampoco nos Y sí, esperemos. sí, vayamos leyendo y vayamos interrumpiendo en el medio. Dale, ¿dónde quedamos? Manuel, ¿te acordás? A ver, yo estuve marcando. Me pongo mis super anteojos que me Yo estuve brillan. bastante afuera pude aportar poco en el grupo porque con el tema del seminario, estuve muy, muy atareada, porque además lo tengo los viernes a la mañana también temprano, entonces, Y si bueno, quedás con Harold. pero ahora que termina el seminario, voy a ¿En qué, meterme más en la temática del grupo. en qué capítulo estábamos? 9, creación, 9, ¿no? siempre, siempre en el 9. ¿Cómo? En el 9. Tan rápido vamos. No, que no vimos los anteriores, me parece. ¿Hay No, no, algunos no. El único fue el 9. Estábamos en el 9, bueno, vamos a ver la página. Tanto adelantamos, sí. Capacidad de crear y apremio a crear, como si fuera una urgencia psíquica crear, ¿no? Para dar hace una seguimiento. diferencia entre las dos? Sí, claro. ¿Quieren que lo leamos rápidamente hasta que donde lo vimos o quieren empezar desde el punto que terminamos? Empieza lo que empezaría hoy en la página 179, la obligación de crear. ¿Quieren que empecemos por la obligación de crear? Bueno, Bueno, por algo tenemos que empezar, así que dale. bueno. La obligación de crear, miren, a ver cómo me sale la voz. Aparece la obligación de crear como el esfuerzo del sujeto por intentar, a través de la experiencia creadora, colocar en el presente del yo la experiencia de la carencia de la apropiación subjetiva y de simbolización como una manera de aferrarse secundariamente a lo que le fue necesario desprender de sí mismo para continuar a sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Y Es un, querría decir que si tuviste una experiencia traumática que te dejó en suspenso la posibilidad de simbolizar, el apremio de crear sería como una respuesta secundaria a esa carencia con el intento de remontarla. puede ser, Yo soy más drástico. A El ver, bebé hay una creatividad primaria, pero si no encuentra a alguien que lo ayude a desarrollarla, habría una pseudo vida, ¿no? En el sentido, porque Winnicott conecta mucho la creatividad primaria con el verdadero self. Podría haber un desarrollo totalmente reactivo, con lo cual la creatividad no existiría, ¿no? Habría imitación o reacción ante el ambiente para sobrevivir. esto de Winnicott, yo no hago una confesión de ignorancia, nunca leí Winnicott y la creatividad primaria, y si la leí, nunca le di bolilla a la palabra creatividad, porque la asocié siempre a simbolización, ¿no? Es que esa es la diferencia, precisamente. Él no lo plantea como que hay un largo camino desde que el bebé nace hasta que simboliza, ¿no? Y mientras tanto se va desarrollando algo que él no lo liga con la simbolización, sino con el intercambio medio ambiente, madre medio ambiente, con la creatividad innata que trae el chico, como traería una capacidad innata de lengua. Así como Sí, tiene una capacidad para aprender una lengua, también tiene una capacidad de desarrollo, de vos búsqueda. hablas de capacidad de vinculación. Sí,
podés llamarlo vinculación. Él no lo llama vinculación, pero sí lo liga con la idea de que el psiquismo tiene que ver con otra persona. Tiene que encontrar un otro que se interese en él. Claro, él habla del espacio potencial cuando habla del analista, ya que este vínculo que no tuvo con o que lo tuvo insatisfactoriamente con la madre, con lo cual no pudo representarse simbólicamente algo, primero hay que recrearlo, crearlo con el analista, en el mejor de los casos. Por eso habla de espacio potencial. Claro, pero yo estoy pensándolo desde el comienzo, desde que el bebé nace. Sí, sí, sí. Pero después digo que en la clínica, si eso no fue negativo, Winnicott no lo habla específicamente, pero lo retoma Rosillo cuando toma a Winnicott y utiliza ese espacio potencial en la clínica entre analista y analizado para ver qué puede hacer con eso que no pudo internalizarse. Vacíos. Roussillon ya toma un bebé que tuvo algo, pero se puede trabajar con los vacíos. Acuérdense que Winnicott habla del objeto encontrado afuera y creado adentro, ¿no? Claro. Si Ahí es está la palabra creación. creación, es para establecer la imagen intrapsíquica de un objeto. No será simbolización, pero es imagen, ¿no? Claro, lo que él quiere plantear es que venís buscando, que el bebé viene buscando algo. Por eso cree que lo creó en un primer momento. Lo Sí. encuentra, pero en realidad él cree que lo crea. Sí, claro, es algo de su mundo interno. Y dice que le permite sobrevivir porque le permite revincularse con el mundo de acuerdo a lo que él supuestamente creó, ¿no? Hasta que Que ahí llega viene la ilusión como la posibilidad de ir sosteniendo, digamos, de a poco el enfrentamiento con la realidad, como algo que va a estar toda la vida. una A frase, ver, ¿por qué? ¿Cómo? es el área de la ilusión, ¿no? Ujú. ¿Qué decías, Cris? ¿Hablabas, Cris Buceta? Liz, ¿y hablaste? No, perdón. No, no. Sí, 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 te escucho. ¿Qué estabas diciendo, querido amigo? No, que pensé que perdón. no, yo lo que decía es que sí, que para él el área de la ilusión también se mezcla mucho con lo que después se puede llamar en psiquiatría alucinación, como que para él lo plantea como algo, en el caso que yo traje de la mamá del anencéfalo, ahí tenemos un ejemplo en un adulto, que supuestamente para algunos alucina, y en realidad ella mantiene la ilusión del bebé que tenía desde el embarazo, lo sostiene y con eso consigue, bueno, que los demás también por lo menos digamos, no está loca, no está alucinando, sino que está defendiendo algo que para ella debe ser fundamental para no caer ella en un derrumbe. Y en la medida que, bueno, que el medio ambiente la contiene, sí, hace el duelo y a los 9 meses ya ella también puede ver un bebé que está enfermo y que va a morir. Duro, ¿no? ¿Sigo leyendo? Sí, sí. En lugar de un deseo, en lugar de un deseo de crear, el movimiento tomará la forma de una obligación de crear. O, si la tarea parece ímproba de entrada, de una obligación de destruir. Nos encontramos aquí en el núcleo de las relaciones entre la cuestión de la creación y de lo que conviene llamar la zona del traumatismo primario de la psique, es decir, el sector de la misma en que la experiencia no ha podido ni ser ligada, simbolizada y apropiada subjetivamente, quedando escindido de los procesos integradores de la subjetividad, es decir, de lo increable. Es decir, lo increable es lo traumático y escindido. Lo creado es la forma intrapsíquica que adquiere la realidad para el chico. Y Bueno, esa parte es a la que me refería yo al principio, ¿no? Después de eso, el analista, según Rusillo, puede
reparar de alguna manera o recrear con el paciente esto que quedó abortado. Claro, tal cual. Retomar lo escindido, decís vos, Claro, a los efectos de darle forma psíquica. sí. Pero E toma Winnicott también, Rusilio, por eso digo del espacio potencial. por lo cual esta creación intrapsíquica tendrá que ver con la construcción del psiquismo, ¿no? ¿Sigo? Sí, dale. La obligación de crear aparece entonces como un esfuerzo del sujeto por intentar, a través de la experiencia creadora, colocar en el presente del yo la experiencia de la carencia de la apropiación subjetiva y de simbolización como una manera de aferrarse secundariamente a lo que le fue necesario desprender de sí mismo para continuar sobrevivir. Esto es bastante confuso. Yo lo entendí como, Cristina, yo lo entendí como si la experiencia fue fea y no se pudo apropiar de lo vivido en el vínculo con la madre o con la cuidadora, se queda con, no se pudo apropiar positivamente, amorosamente, queda esa experiencia horrible que le imposibilita seguir viviendo. Entonces eso negativo, no me acuerdo ahora cómo decía la frase, léela de nuevo, por favor. La leo. La obligación de crear, ¿no es cierto? Aparece entonces como el esfuerzo del sujeto para intentar, a través de la experiencia creadora, colocar en el presente del yo, a ser consciente, en el presente del yo, la experiencia de carencia de la apropiación subjetiva y de simbolización, como una manera de aferrarse secundariamente a lo que le fue necesario desprender de sí mismo para continuar y sobrevivir. Pareciera que Claro, lo que el chico eyecta por claro, eso. cariñante, después tiene como el apremio de incorporarlo. No, Pregunto. me parece que debido a eso que se disocia del psiquismo, esa parte, yo lo entendí como que después trata de, como un mecanismo defensivo, de sacarlo para poder sobrevivir y crear algo ahí. Yo lo entendí así, Yo con lo Sí, otra. entendí como yo que, creo que lo explica bien si seguimos leyendo un poquito, ¿eh? Porque lo va explicando. Yo en su momento cuando lo leí lo entendí, que fue un poco lo que les dije y cómo lo había entendido recién, ¿no? A ver, seguí leyendo un Pero al poquito. mismo tiempo, el carácter secundario de esta tentativa, por más vital que sea, y aun cuando apareciera al sujeto como dolorosa, frena o aún impide la integración primaria de la experiencia vital que preside el movimiento creador. Frena la integración primaria de la experiencia vital, es decir, está trunca esta posibilidad de incorporar por sí mismo, me parece. ¿Qué Por piensan eso disocia, claro, para poder sobrevivir. vos? ¿Qué yo lo que decís, entiendo es Rosita? que, yo lo que ¿Eh? entiendo, yo lo que entiendo es que apropiación subjetiva es un término nuevo, no lo usa Winnicott. Pero Winnicott sí va a hablar de desarrollo del verdadero self. Entonces, si no hay continuidad existencial, es decir, si la madre desaparece, aunque sea, digamos, por una etapa, va a haber una reacción en el chico, que va a dejar un vacío, un hueco que puede llegar a ser retomado, pero que habría para Winnicott reacciones o desarrollo. Lo contrario de desarrollo es cuando no hay desarrollo, hay una reacción, una conducta reactiva, que en los pacientes también lo vemos, son pacientes que no piensan, que ahí actúan. Claro, no, Por ejemplo, si pensamos en Van Ujú. Gogh fue maravilloso creativamente. Ahora,
se puso psicótico. O sea que él, podemos presumir que hubo experiencias tempranas, frustras, que no pudieron tener lugar. A mí yo pensé en eso. O sea, que puede inclusive hacer cosas porque alguien que ha tenido una mala infancia puede ser un genio después, como él, por ejemplo. Yo lo pienso más como el gesto espontáneo, que a Van Gogh le pasa inclusive de adulto, lo que le puede pasar a un bebé, que toda su creatividad, su gesto espontáneo, no sea aceptado por los padres. En Van Gogh no es aceptado por la sociedad. El tema muy concreto es que hay un rechazo a la obra Él lo de... reconoce, sí, es cierto, lo reconocen después que se fallece. Pero de todas maneras, la posibilidad de crear, él la tuvo de adulto. Él pudo crear maravillas, más allá de que se lo hayan aceptado o no aceptado. O Pero que sea, para mí ahí el hermano es la madre suficientemente buena. Hay una continuidad existencial, hay alguien que sí cree en él, pero la realidad externa no. Podés pensarlo como un padre y una madre psicótica con un padre que le hace maternaje, pero que después en el futuro la madre confirma, viste, que es un loco, que no servía para nada. bueno, es una manera de pensarlo la tuya. Me parece que hay varias maneras de pensar el fenómeno Van Gogh en sí, ¿no? Además nos faltan algunos elementos también. Yo no conozco a fondo su biografía infantil. Yo Eh, tampoco. pero de todas maneras me parece que la locura que tiene que ver con trauma temprano, la locura en él coincide con una capacidad creadora extraordinaria, ¿no? No sé si eso tiene algo que ver con esto que dice de la compulsión a crear, o no me acuerdo cómo dice, no usa la palabra compulsión, usa otra, bueno, se me fue acá recién, lo acabamos de leer, que como una necesidad de crear que se impone en el adulto que no tuvo la primera experiencia creadora. Bueno, pero vamos a seguir leyendo, a lo mejor lo aclara después, me parece. Cristina Buceta, yo lo pensaba en Beethoven, ¿no? Beethoven, la historia que tuvo, ¿Vos decís sádica. por la sordera? Sí, no, sí, pero por la historia Contá la historia, sádica del contala. padre, la historia Contala. sádica, perdón, la Cont- historia sádica que tuvo con el padre en la infancia, muy sádica y muy torturadora, y que después tuvo una sordera y después eso lo llevó, tomando el sadismo de su padre, casi masoquistamente, pero creativamente, logró crear música con su propio cuerpo, maltratado por el padre, pero vibrando música, tirándose en el suelo y frotándose el cuerpo, con el pecho contra el suelo, y eso le produjo la posibilidad de crear una obra maravillosa. Sí. A ver, ¿por qué no leemos un poquito Sí, más? sí, ya. Pero al mismo tiempo, el carácter secundario de esta tentativa, por más vital que sea, y aun cuando apareciera al sujeto como dolorosa, frena o aún impide la integración primaria de la experiencia vital que preside el movimiento creador. La producción creadora secundariza la simbolización, incluso si se efectúa con la ayuda del procedimiento de simbolización no verbal, en la medida, volviendo sobre este punto más tarde, en que se produce por fuera de la psiquis y de manera materializada en la medida en que aquella la externaliza. Probablemente es lo que ustedes están hablando del arte, ¿no?
En esto último, el proceso se aproxima a una sutura secundaria del clivaje, solución específica de las relaciones consideradas perversas. La simbolización es materializada, mostrable, comprendida, más que provocando una reflexión profunda. La tentativa de transicionalidad de la zona traumática, pero no hecha propia subjetivamente, testimonia siempre más el fracaso de lo encontrado creado primario. Es decir, lo que está fracasando. A ver, sigamos. Es necesario materializar en mayor o menor medida los contenidos psíquicos cuando la simbolización de estos últimos no tiene lugar. Está refiriéndose a la experiencia artística porque dice que no hay simbolización, pero que se materializan afuera, ¿no? Y lo que me vino a la mente son las instalaciones. Este ¿Las tipo qué? de artista que instala algo, logra que la gente participe del fenómeno, pero desaparece en la instalación. No hay una obra que queda ni un autor en sí mismo, ¿no? Digamos, sino que es una experiencia de inmersión. Sigue ¿Una hablando experiencia de qué? Inmersión. sigue hablando de la simbolización artística. La A Fíjate ver. que, Adriana, el artículo, digamos, el video que mandé de San Pablo, el brasileño, Es eso una, es inmersión. Eso es una es, instalación. hace rato que no vi una belleza como lo que vos mandaste. Espectacular es esta instalación. Por eso el cuestionamiento que le hicieron los artistas a Freud es que él decía que entonces eran todos perversos, que sublimaban. Eso Claro, generó mucho rechazo y Winnicott no lo toma así, como para él, digamos, la creación tiene, digamos, etapas, ¿no? Digamos, donde se podría llegar a la simbolización, pero que en el interín, un bebé mientras va creando todo el primero o segundo año de vida, bueno, genera por ahí en Adriana de repente una sensación de que el bebé hizo algo maravilloso, que uno lo filma y lo muestra, y que no tiene que ver con patología. De la misma manera que el parto no es un trauma. Puede ser un trauma, pero no lo es. Es algo que nos une a todos los animales, ¿no? Como, igual que la muerte. Es un hecho de la vida. digo, ¿Vale? la simbolización artística representa frecuentemente una buena solución social para la zona traumática primaria de un sujeto, pero desde un punto de vista intrapsíquico no produce para nada lazos organizadores. O Al- sea, o al sea que, menos en el nivel de sus beneficios primarios. o sea, claro, Te claro. faltaba terminar la frase, Cristina. la Ah, perdón. simbolización social artística representa una buena solución social para la zona traumática primaria del sujeto, pero desde un punto de vista intrapsíquico no produce para nada lazos organizadores, al menos en el nivel de sus beneficios primarios. Es la razón por la cual, de una forma u otra, debe ser compulsivamente repetida. Bueno, ahí ves el ejemplo de la pintura que no terminaba de pintar, ¿no? En última instancia está hablando de la creación artística, pregunto. A mí me parece que sí, que Mm. dice que sirve como solución social en el sentido de que si tiene suerte, todo el mundo va a decir qué bueno, qué maravilla, qué genio, pero no le sirve
para reconstruir aquello que no, o para construir, mejor dicho, aquello que no se pudo dar en la simbolización primaria. Ni siquiera le sirve, pregunto, la creación artística para darle una forma simbólica a lo traumático. Parecería. Yo pienso que sí, Y más sí, allá de lo que leemos, ¿no? Sí, yo también. sí. Pero puede O sea, quedar que lo pienso en la clínica, sí, con lo que le contaba la otra vez sobre que después fue artista la paciente, que hizo una suplencia con Soledad Villamil, etcétera. Bueno, ahí en todo el desarrollo de ese caso clínico se ve cómo sublimó a través de llegar a ser artista. Bueno, pero si si la creación permite de alguna manera darle cierta forma a lo traumático, es curativa. Y claro, pero No acá parece, acá lo que dice, si vamos a lo que dice Roussillon, parecería que no, qué sé yo, Van Gogh se cortó la oreja después de haber pintado cuadros maravillosos. sí, te entiendo. No, más que eso, yo también uniría la idea del genio, de Galileo. Galileo obviamente no debe haber sido un chico normal, es decir, que un chico con semejante desarrollo cognitivo no está muy integrado a sus pares, o sus padres mismos pueden verlo como un chico problema, y llega a un momento extremo, inclusive que por lo que descubre casi lo matan. Tiene que decir que no descubrió Después lo que se muere. descubrió. Sigo. Dale. Dale. Estas últimas reflexiones plantean la cuestión de las relaciones complejas que ligan al sujeto a sus producciones simbólicas y a partir de allí abre nuevamente el problema de las relaciones que mantiene el psicoanálisis con las creaciones artísticas. Mira vos a dónde llegamos. En última instancia, nosotros que le dábamos, yo por lo menos, un planteo más winnicottianos en cuanto a la simbolización, y él plantea las relaciones del psicoanálisis y el arte. Si, sigamos, ¿están de acuerdo ustedes lo que dije? Sí. Porque por ahí dije una pavada, No, no, pero que él sigue, seguí porque sigue hablando hasta el final. El capítulo va muy dando vueltas, el tema es siempre el mismo, pero se define un poco al final, como que da muchas dice, vueltas. acabamos de esbozar dos modalidades diferentes de proceso creador. A ver, la primera centrada en el deseo de crear, considerado como una tentativa para reducir a través de la simbolización la separación inevitable que se insinúa con lo encontrado y lo creado. Esto es algo de la simbolización, ¿no? Yo La eso lo entiendo como el segunda, origen del psiquismo. claro, la El yo no segunda, yo. ¿qué decís? La Que eso yo lo segunda, entiendo como que está hablando del origen del psiquismo, sí, de claro, una etapa donde no hay yo no yo. Claro, claro, y la simbolización le va a permitir esto inexorable, que es la progresiva separación de la madre, le va a permitir tener una representación interna de la madre, una simbolización de la situación de que la madre se va pero vuelve, que le permite seguir, que lo sostiene para seguir viviendo. exacto. Pero ahora viene la segunda versión de nuestro autor. Claro, la compulsión, o no me acuerdo qué palabra usa. La segunda, fundada en la necesidad de intentar reducir un desgarro, ojo acá, un desgarro que se ha producido en el entramado de la subjetividad. O sea que acá viene la cosa más terapéutica. Sí, acá sí había trauma, acá ya entra la falla externa, digamos. Sí, El Los, medio ambiente no responde. los- exacto. los dos casos de actividad creadora
En los dos casos, la actividad creadora está al servicio de la función llamada de síntesis del yo y de la subjetividad. En los dos casos, siempre la actividad simbolizante que opera en la producción creadora está sometida a un trabajo de encubrimiento que intenta borrar o reducir la huella de la herida que motivó esa tentativa. No es un intento, supongo, de resolver la herida o el desgarramiento traumático, no siempre conseguido, ¿no? A través de la creación, creo que es lo que quiere decir. Yo no entiendo cuando vos decís cuando dicen los dos casos, ¿se refiere al caso del chico que va a ir logrando la representación de la madre a partir de su ausencia? El caso normal sería que Sí. todo va bien. Y el otro, el caso que hubo trauma, ¿se refiere a esos dos casos? Yo entiendo así. Para mí está hablando de una creatividad normal, inherente a la vida de todos los seres humanos, y otro es a traumas que pueden generar creatividad como reparación, ¿no? De esos vacíos, llenar esos huecos. Me vino a la cabeza, hay un ejemplo que da Bolas, porque Bolas habla mucho de la metáfora como posibilidad de resolver traumas. Entonces cuenta que tuvo una paciente que fundamentalmente odiaba al marido, que era una cosa ¿Y así qué? tremenda. Yo, Odiaba al marido, como que el ah, tema era siempre un odio terrible al marido. Y que él lo que se dio cuenta es que la manera de hablar de esta mujer era como él dice algo así como si fuera un caudal amargo que permanentemente, que la manera de hablar, le dijo esto directamente, cuando usted habla, digamos, eh, lanza un río de amargura. Y entonces lo que plantea es que, bueno, ahí se paró la paciente, ¿no? Digamos, como que frente a la metáfora, sí, pudo hacer diálogo, pero que ella no era consciente, ¿no? De esa destructividad, porque va a aparecer también la idea de que en este proceso, reconocer la parte destructiva de uno mismo puede no darse, ¿no? Digamos, como que habría todo estructuras donde permanentemente rellenan el vacío con la proyección y con la cosa masiva de descarga. Él lo plantea en ese sentido como que solamente a través de la metáfora de mostrarle la manera de hablar, no el contenido. Como que ella estaba como vomitando amargura. Muy bien, ¿sigo? Volver en los dos casos, a ver, o un párrafo antes de en los dos casos. ¿Querés que hable de los dos casos de nuevo? Leo. Acabamos de esbozar dos modalidades diferentes del proceso creador. Sí, hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. La primera, centrada en el deseo de crear, considerado como una tentativa para reducir a través de la simbolización la separación inevitable que se insinúa entre lo encontrado y lo creado. Que ahí no sería traumático, es, No, digamos, un aviso de que hay una separación inevitable, es ya algo sea, es necesario. Necesaria, como que la creatividad es inherente a la vida. Y si el sí, chico no trae creatividad primaria, sí, encontrado o creado, y si lo tengo creado adentro, soporto que se vaya de afuera, ¿no es cierto? Que se pueda sí. hacer la separación. claro que la madre no esté siempre. La alucino, tengo la ilusión de que está, aunque no esté. Sí. Sí, o si no, tengo su representación y además adquirí, en un momento posterior, digamos, adquirí la esperanza de que es algo que va y viene, o sea que La Claro, va a capacidad de volver. estar solo, claro, la sí. capacidad de estar solo, que se adquiere o no, depende Ujú. del Y ahí proceso. está el lugar del objeto transicional, ¿no es cierto? A veces la abuela, el osito, lo Claro. contienen y favorece la expectativa de la llegada materna.
Los dos, no, el segundo caso, acá sí que estamos fritos. La segunda posibilidad o interpretación, dice la segunda, fundada en la necesidad, ojo, de intentar reducir un desgarro que se ha producido en el entramado de la subjetividad, o sea que una Hubo situación trauma. de trauma, ¿no? En los dos casos, la actividad creadora está al servicio de la función de síntesis del yo y de la subjetividad. En los dos casos, siempre la actividad simbolizante que opera en la producción creadora está sometida a un trabajo de encubrimiento que intenta borrar o reducir la huella de la herida que fue motivo de esta tentativa. O sea que en ambos casos hay una herida que hay Y que la amenaza sería una herida, ¿no? No sé, a ver, es raro cómo lo hace, pero a ver, sigamos. Para mí, yo no lo entiendo bien tampoco, pero para mí en los dos casos no está hablando de uno de lo que se espera normal. Los dos son mecanismos distintos, no es una primera, cuando habla el primer caso de una situación esperable y normal. Lo que pasa es que este señor dice en los dos casos. Sí, por Claro, eso, por está muy eso. confuso. Sigan Está muy leyendo, van a ver que confuso. al final sí aclara más. Bueno, Ojo que dale. acá ya está hablando, escuchen esto, ¿no? En los dos casos, la actividad simbolizante, o sea, de creación intrapsíquica, que opera en la producción creadora, o sea que la operación creadora y la simbolización intrapsíquica van de la mano, según lo que entiendo acá, ¿no? Siempre la actividad simbolizante que opera en la producción creadora está sometida a un trabajo de encubrimiento que intenta borrar o reducir la huella de la herida que motivó esta tentativa, ¿no? Por un lado, la separación la entiendo. Por otro lado, la derivación, puede ser la derivación artística, ¿viste? Los chiquitos que se ponen a dibujar, la mamá, el papá, cuando no están, ¿no? No solo es tenerla acá. Yo ¿Qué lo decir? pensé con el objeto transicional, cuando vos hablaste de la abuela o del El peluche, objeto transicional en el también, sentido de que un chico que siga aferrado, digamos, y no puede dejar el peluche, está hablando de que hay una falla en el ambiente que no le permite tener una madre interna incorporada. seguro. Esa sería la huella, ¿no? Digamos, como que te está mostrando con esa insistencia con el peluche, que hay una dificultad en simbolizar la madre interna. Seguro. De todas maneras, es un camino para la individuación esta actividad, ¿no? Sí, A es ver, una seguí síntesis leyendo. del yo o integración, ser uno mismo. Al mismo tiempo, mientras este trabajo de la actividad creadora, fundada en la reducción de la distancia en el seno de lo encontrado creado, es decir, en un deseo de crear, es decir, en un deseo de crear, borra al metaforizar cuando en ese es el efecto de la obligación de crear cuando se apoya en una tentativa de sutura de un desgarro en el entramado de la subjetividad. Ay, que Es, ponga un punto. es que está mal redactado o mal traducido, ¿no? Es Este chino básico esto. Pero, discúlpenme, pero sí, es para mí es chino. chino básico, como está escrito esto. Esto está Ese mal. párrafo está muy, muy duro, sí. ¿Eh? Ah, lo Que leo de está muy nuevo. duro ese párrafo.
Dios Porque es mío. difícil, es Sigue, son difícil hojas y de leer. hojas, ¿eh? Recién ¿Qué? cuando llega al final hace síntesis, pero sigue con esto, así que va y viene, va y viene. Al Muchas mismo palabras, tiempo, ¿sí? puedo leerlo de nuevo a ver si yo soy la... Sí, Al Por mismo favor. tiempo, mientras este trabajo creativo, ¿no? Este trabajo en la actividad creadora, fundada en la reducción de la distancia, en el seno de lo encontrado creado, ¿qué es la reducción de la Y lo que vos distancia? querías, que lo que vos de alguna manera aspirabas, se Imaginabas. tenga alguna similitud, mayor o menor, con lo que aparece. Sí, claro, y aparte es como la decepción de que se pasó en el tiempo, ¿no? Porque yo creo que la fantasía de encontrado creado dura un tiempo. Si la madre se va 2 horas es una cosa, si se va 2 semanas de vacaciones es otra, ¿no? Claro, eso dice Winnicott. Sí, sí. Es decir, que el deseo de crear borra al metaforizar cuando el efecto está muy mal traducido, borra al metaforizar cuando es el efecto de una obligación de crear, cuando se apoya en una tentativa de sutura del desgarro y del entramado de la subjetividad. Bueno, cuando el chico se rompe por dentro porque la señora mamá no está, hay un borramiento de la madre. Entonces dice, este borramiento se efectúa intentando anular, por otro lado, lo que se produce en el proceso creador. Parece que la borradura borra la ausencia, borra lo que el chico fue logrando en la simbolización. Por eso El cuando los padres proceso. se van de viaje, viste que el chico o se hacen interesante o qué, pero por un rato no reacciona. Eso lo decía siempre Dora Badi, ¿no? Vos ¿Qué te vas cosa? de viaje y el chico mira por otro lado como si no te conociera. Y los perros también. Sí. Bueno, ahí de vuelta, sí, somos animales humanos. Ya, y como si a mí me pasó, pues, la metaforización borra, la metaforización borra, es decir, ¿qué es lo que borra la Borra metáfora? desplazando, dicen, la metaforización Claro, borra borra porque desplazando. desplaza, ¿no es Borra cierto? Y desplazando conserva un conserva. vínculo con la fuente en la que se alimenta. Y la sutura intenta borrar la fuente. Aún poniéndola en la escena, tiende a reemplazarla radicalmente más que a desplazarla. Bueno, quiere decir que no hay desplazamiento, se rompe la cadena del psiquismo y desaparece el objeto, aunque sea por poco tiempo. Sí, sí, como que el proceso se interrumpe. Ujú. Ahora, este tipo, la verdad que le hace difícil. Después podemos leer algo de otro autor, porque realmente... En No, el- pero este artículo es especialmente enrevesado, ¿eh? Mirá que otros no tanto. Tiene algunos que son maravillosos. sí. bueno, Sí, yo en- acuerdo con lo que vos decís, Cristina, porque Cristina Buceta, ¿no? Porque otros párrafos que dice son maravillosos realmente para nuestra labor. sí, pero hay autores Yo incluso... proponía que el mes que viene pasemos al capítulo 10, que no sigamos Sí, redundando en este. sí, sí. Yo le... Es que sí, esto es más largo que... Podría alguno, si quiere, sacar algunas notas personales, pero Yo lo es- hago, si quieren. vos lo hacés, bueno. Acá Genaro manda un mensaje seguramente de excusa, pero después me fijaré. Yo voy a Y hola a traer, todos, tuve que atender una urgencia y no pude llegar, disculpen. Juan. bueno, yo les aviso que en julio, después del 6, podemos tomar más, yo voy a tomar un receso. Si ustedes quieren seguir, otro tome la batuta. ¿Eh? Si no, yo del 6 a fin de mes tomo vacaciones. ¿De cuándo a cuándo, Chris? El 6 de julio, 3 semanas. Ajá. Les aviso porque después decidan lo que quieren hacer. ¿Eh? Yo El 6 también.
¿Qué día de semana es? Y Sábado. supongo, El yo primero es lunes, creo. No. el 6 de julio, No. El 3 es miércoles, 4, jueves, 5. O sea que el 5 estaría, nos veríamos. bueno, dale, el 5. Y después yo tomo 3 semanas, pero después ustedes decían si quieren el receso o no, no, yo no quiero, No voy a estar. bueno, ya somos 2. Después piénsenlo, no quiero, eh, sigo Sí, dale. en el primer caso. ¿Y cuál es el primer caso, Osvaldo? Porque Y acá hay la dos. creatividad como algo normal, del animal En ese el hombre. primer caso, la transicionalización de la relación con la producción creadora se efectúa también en la interioridad psíquica. El vínculo es primitivo de entrada, la creación introduce las condiciones del establecimiento de un nuevo vínculo secundario. Qué sé yo, hay una creación Sería el intra... objeto transicional en vez de la madre. Claro. ¿Sí? En un segundo caso, la simbolización primaria no se produjo en absoluto. La simbolización primaria no se produjo en absoluto. Trata precisamente de efectuarse con la ayuda del dispositivo simbolizante utilizado para la producción artística o creadora. El vínculo que se establece con la producción será secundario. Es afuera que buscará crearse porque se encuentran dificultades en el interior. ¿Qué es lo que intenta encontrar afuera? El Será el peluche. osito Acá del es lo que yo peluche, planteo, lo que se queda con el peluche. No, con el ignora a la peluche. madre. No. Bueno, en realidad el peluche y la madre intrapsíquicamente tienen que tener alguna conexión, ¿no? Porque si Pero no, acá dice precisamente que ahí falla eso. Si sigue con el peluche es porque no hizo todavía la conexión y no simbolizó a la madre interna. Ahí no hay simbolización todavía. Está en proceso, que podría llegar o no. no. Sí, Sigamos. el peluche es la madre y no es la madre. Está en proceso. Claro. Puede terminar siendo un fetiche. Pero se encuentran dificultades en el interior. Puede agarrarse al osito, pero todavía adentro hay vacío, pareciera, no hay imago materna. Hay Ujú. apego. Acá se puede incluir la palabra apego como una manera de entender. Hay apego, pero no hay vínculo. Entonces necesita estar Eso, pegado todo el tiempo al osito. sí, es difícil, ¿no? Porque uno que ha tenido hijos, yo cuando leo esto, digo, el osito, el apego. Mis hijos ya son padres de chicos, algunos padres de chicos veinteañeros, pero en fin. Sigo leyendo. A partir de esto, mientras que la creación que se funda en el deseo de crear y la integración pulsional modifica en el seno del aparato psíquico las comunicaciones intresistémicas, comunicaciones que una vez en función actual de la producción simbólica realizada pueden liberarse de ella. La producción que se funda en la compulsión a la repetición va, por el contrario, a tener que jugar con la producción material dificilísimo, que ya manteniéndola visible en el campo perceptivo, sea inversamente, no sé, yo chicos, esto no lo entiendo. Y como no lo entiendo, no lo puedo leer. A ver si algún otro lo quiere leer. Porque es duro, es duro. A ver, a ver, Adriana, que tiene buena dicción. A ver, leo primero el párrafo de vuelta. A partir de esto,
mientras que la creación, que se funda en el deseo de crear y la integración pulsional, modifica en el seno del aparato psíquico las comunicaciones intrasistémicas, comunicaciones que una vez la función actual de la producción simbólica realizada, pueden liberarse de ella. La producción que se funda en la compulsión a la repetición va, por el contrario, tener que jugar con la producción material, ya sea manteniéndola visible en el campo perceptible, ya sea inversamente sustrayéndola del campo perceptivo para hacerla desaparecer, y con ella lo que intentaba suturar. Para decirlo de otra manera, y endureciendo la oposición funcional por un lado, la producción creadora apoya la transicionalidad interna, le otorga de forma pasajera un espacio de transferencia para que pueda darse a sí misma otra puesta en forma, para que pueda asimilarse o recuperarse, mientras que por el otro busca enmascarar la brecha de esta transicionalidad interna, perdón, dos puntos. La vida psíquica no es tan tajante como los modelos que intentan describirla parecen indicar, sin embargo, la polarización que proponemos reenvía en todo caso a una polarización observable. ¿Qué te pasó? ¿Te atragantaste o estás mal de la garganta? No, Yo renuncié, ellos se yo creo que es atragantaron. una mezcla. Y bueno, pues yo buscaría el Es la tema. una y yo voy a tener que interrumpir. Sí, no te preocupes, esto es muy complicado. Yo no sé si lo leamos cada uno a ver si esto resuena o salteemos este bendito capítulo, porque nunca me Yo pasó. propongo que cada uno haga una síntesis de todo el capítulo. La vez que Bueno, viene dale, simplemente hacemos un dale. cierre con lo que entendió cada uno, pero ya dejando Sí, de lado el texto y después pasemos al décimo, por ahí es sí, diferente. está perfecto. Te entiendo qué es lo que corresponde, pero como decía Ortega y Gasset, la claridad del autor es un regalo al lector, ¿no? Cuando hace muchos años, con Dorita Abad hicimos un libro sobre adopción, lo prologó Celes Cárcamo. Entonces un librito muy básico, muy claro, que lo escribí yo con los diálogos con ella, y él puso esto de que lo de Ortega y Gasset, ¿no? Que la claridad del escritor es como un regalo al lector, ¿no? Porque si no, el lector va para todos lados, pero no es el criterio de este hombre o de la traducción, ¿no? Porque acá algunos capítulos los tradujo la hija de Paula Bosco-Goldnick y otros los tradujo José, nuestro amigo Genaro, ¿no? Bueno, vamos a tratar cada uno de armar algo, Claro. de quedarnos con la frustración. Nos vemos, me parece que el que mejor entiende es Osvaldo. Sí, Osvaldo, te has Pero ganado. yo creo que también es importante la idea de las múltiples versiones, como que, por eso yo digo que cada uno haga una síntesis, porque ahí vamos a ver lo que entendió cada uno. Porque lo que vos decís es cierto, hay autores que son claros, inclusive Winnicott daba charlas para público directamente. Los franceses, en cambio, juegan mucho con la idea de múltiples versiones, con el enigma, con que, bueno, esto es lo que yo digo, vamos a ver lo que ustedes entienden. Como que es un francés, con lo cual sí, escribe distinto, digamos. Pero creo Pero que no, es interesante eso también, ¿no? Que nosotros veamos también la manera distinta que podemos tener de entender, según lo que estudiamos más, lo que vemos más, la clínica, la teoría. La Y verdad también que lo que uno, para mí y hasta ahora me también, aportó poco y nada.
Y también Grupo lo que Bajo. uno está de acuerdo o no está de acuerdo, aparte de entender, ¿no? Perdón, los saludo a todos, nos vemos el sábado, el viernes quiero decir, perdón. Los Ella temas, quiere que nos veamos de joda, ¿viste? Un sábado. Los Basta. temas de la puntuación también. Mira, yo leí con Norberto, está bien, pero toda la obra de otro francés y nunca me atasqué. Pero es que yo creo Para que mí precisamente también lo que es, dice Cristina es muy importante. Yo estoy dando como materia orígenes del psiquismo. Entonces, este tema en particular a mí me interesa mucho. Entonces, por ahí hago un esfuerzo porque además de leer para ustedes, estoy leyendo a Winnicott, estoy leyendo Bolas, estoy leyendo a autores que dan diferentes teorías de origen del psiquismo y la creatividad y la simbolización, por supuesto, aparecen todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el enfoque que uno puede darle o que te parezca más familiar o menos familiar un texto. Si yo no tuviera que dar la materia, estaría como ustedes, leyendo un Sí, texto nuevo con autor nuevo. bueno, vamos a ver si por lo menos armamos lo igual hay posible. mala traducción, igual hay Sí, mala para traducción, mí, en cuanto a Aparte, sintaxis, sí, faltan puntos, como son oraciones porque muy largas. cuando está Juan se entiende mucho más y él lo explica. O sea, para Claro. mí está mal traducido. bueno, espero que este no lo haya traducido Juan. No, Esperemos que Claro, no. pero cuando Juan está, toma un párrafo así difícil, pero que está mal traducido y él lo explica y lo entiende y lo entendemos. Pero Cristina te dice entonces, que por ahí lo tradujo él. claro, lo tradujo él, Ah, entonces él bueno, es, si lo tradujo él, igual lo tiene que explicar Que porque se lo disculpe y tradujo que lo mal. haga de nuevo bien. le podemos Claro, cantar, le podemos cantar el bolero. Usted es el culpable. Bueno, claro, que repare, Juan. O que bueno. Cristina le diga que es un hombre difícil, que ella conoció hombres más fáciles. Arcamo era mucho más fácil. Y bueno, por lo menos este señor es comprensible. Todo esto pasó por Amorortu, mientras que esto es la editorial de Harás, que es una pequeña editorial, ¿no? Lo que pasa por Amorortu debe tener un filtro también, que este libro no tiene, ¿no? Muy probablemente. Claro, claro. Bueno, señores, ahora tengo mi consulta médica, pero a las 2:00 y pico de la tarde. Espero Muy que me bien. chequeo de bien